Saludos, mi nombre es Roberto Díaz. La teoría de juegos es un área de la matemática aplicada que utiliza modelos para estudiar interacciones en estructuras formadas de incentivos y lleva a cabo procesos de decisión. Podríamos clasificar los juegos a estudiar de la siguiente manera: aquellos juegos de información perfectas como el ajedrez, las damas, el 3 en raya, que será el juego que estudiaremos en esta asignación, y los juegos de información imperfecta como el póker, el truco, el agiley. Como en el mundo real se requiere tomar alguna decisión, lo que llamaremos la jugada, ¿cómo hacemos cuando no es factible calcular la decisión óptima? Para lograr esto, el juego debe definirse formalmente mediante un estado inicial, que es como comienza el juego, una función sucesor, que es un algoritmo o un método que permite devolver un movimiento, pues la jugada que se va a realizar, una prueba terminal que permite determinar cuándo el juego se ha concluido, ya sea victoria, empate o derrota, y algo que se llama función de utilidad o por el estudio de la profundidad, que es simplemente determinar qué tan bueno o qué tan beneficioso para la computadora o para el jugador sería realizar uno u otro movimiento. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo sería un árbol de búsqueda y el algoritmo para aplicar la teoría de juegos a el juego 3 en raya, o como se le conoce en Venezuela, la vieja. Bien, intentaré mantener el mejor ángulo posible para que podamos apreciar cómo está estructurado el árbol de jugada. Comenzamos por realizar el árbol de jugada, donde simplemente se establece un estado inicial, donde evidentemente no ha habido jugada, y se comienza con el primer movimiento. ¿Cuál sería el primer movimiento? Bueno, se realiza ramificaciones donde se muestra cada uno de los movimientos posibles para el primer turno. De aquí se ramificaría para cada segundo movimiento todas las siguientes jugadas posibles, y así sucesivamente hasta llegar a unos estados finales o terminales donde hay un ganador, un perdedor o un empate. En estudios previos se ha determinado que uno de los mejores algoritmos para resolver el juego de la vieja es uno denominado algoritmo min-max. Simplemente en este algoritmo se realiza jugadas por turnos, es decir, se va recorriendo el árbol en cada turno, y que en cada turno se devuelve la jugada más beneficiosa para la máquina o la mejor esperada para el oponente. En nuestro caso, y el que como normalmente se realiza, es que el jugador max, que es el más importante, vendría siendo la máquina, y el min vendría siendo el oponente. En nuestro caso, máquina jugará con X y min jugará con los círculos. Los pasos para generar este árbol sería generar el árbol de jugadas, que es esto que acabamos de ver, etiquetar cuáles son las jugadas terminales. Puede ser cualquier número, arbitrariamente nosotros escogimos un +1 si gana max y un -1 si gana min o es un empate. El objetivo es encontrar un camino de movimientos donde se pueda dar ganador a max. Y en estos estudios se propagan los valores desde las hojas, es decir, desde los terminales hacia la raíz. Como se puede apreciar en que no es representativo del juego, pero simplemente cómo se realiza desde los terminales, que fueron etiquetados con +1, -1, los que señalarían las jugadas ganadoras. Y bueno, simplemente se llevaría desde aquí hacia la raíz, para de manera tal que cuando la computadora vaya haciendo el recorrido del árbol, pueda entrar a las ramas que sean necesarias
para luego devolver el resultado y orientar el juego hacia estas jugadas posibles. Definamos ahora lo que se conoce como función de utilidad. La función de utilidad simplemente nos permite cuantificar qué tan bueno o qué tan mala es una jugada y tomar una decisión, o que la computadora tome una decisión respecto a ella. Para hacer este estudio se estableció una función de utilidad E y tenemos la cantidad de columnas, diagonales o filas disponibles para max, representaría Pmax, y el número de filas, columnas y diagonales completas disponibles para los círculos, para formar líneas de 3 círculos, sería Pmin. Max juega con X y desea minimizar esta función de utilidad, es decir, mientras más grande sea ese valor, más conveniente será para Max, y los valores más pequeños serán más convenientes para Min. Entonces, bueno, el estudio básicamente es este. No nos demoremos mucho aquí porque es un tanto extensivo. Se podrá revisar con calma en el documento plano. Pero básicamente es se va haciendo el estudio por jugada. Comenzamos sin jugada, o sea, con el tablero en blanco, y se realizan los primeros movimientos. No es necesario realizar el estudio de todos los movimientos. Bueno, comenzando porque esto es un caso hipotético, es una posible jugada. Y segundo, que se puede aprovechar los beneficios de la simetría. Habrá jugadas que rotaciones del tablero de 90 grados sean simplemente la misma jugada, entonces no es necesario repetir dicho cálculo porque el resultado será el mismo. Simplemente se comienza con las primeras posibles jugadas, supongamos estas 3, y para cada jugada C, que sería de max, vendrían una posible respuesta, o en este caso 5 posibles respuestas de min. A cada respuesta se le calcula el valor de E. Los valores de E más pequeños son los que desea jugar min, así que probablemente juegue y devuelve ese valor hacia la raíz. De igual manera se realiza para max. Igualmente se realiza para la segunda jugada. Cuando realiza la segunda jugada, que evidentemente se escogió dependiendo de los valores de la primera parte del árbol, se recorre el árbol. El algoritmo recorrerá el árbol de izquierda a derecha, viendo cuáles son las ramas que le dan los valores más altos de E. Evidentemente, estas ramas que recorrerá serán las que correspondan ya con las jugadas realizadas previamente, es decir, las ramas que correspondan a este estado del juego. Y escogerá las ramas que le den el número más alto de E para poder continuar con la jugada. Finalmente, supongamos que se llega a un estado definitorio. Las jugadas perdedoras devuelven un estado muy bajo. En algunos casos se denomina menos infinito, o se le da un valor arbitrariamente bajo, en este caso como menos 10. Pero podemos ver que en el árbol se dice que bueno, la mejor jugada para max es esta, porque en todas estas gana min. Y eso te dará un valor muy bajo, menos 10 o menos infinito. Es irrelevante cuál de los dos es. Pero para la función E, porque sabemos que la máquina solamente puede estudiar valores cuantitativos. Eso de que gana o pierde no es relevante para la máquina. Y bueno, determina la mejor jugada. Y aquí se hacen los cálculos de profundidad y esto se devuelve nuevamente. Bueno, esto se debe devolver hacia la raíz desde las ramas. Entonces es un algoritmo recursivo. Y este algoritmo se recorre cada vez que hay un cambio de turno. Es decir, se recorre para los casos de max y luego para el caso de min. Y van alternando hasta que termina. Podemos ver aquí rápidamente cómo se ejecutaría dicho algoritmo. Básicamente, primero verifica si el juego no se ha terminado. Si el juego se terminó, devuelve la puntuación de max y determina si hubo o no hubo ganador.
Si no se ha concluido el juego, se crea una lista con los estados del juego según las condiciones actuales, ¿no? Y se crea otra lista con las puntuaciones de dichos estados. Y se aplica se suman los puntos de la lista con el resultado y se aplica la función de utilidad Pmax menos Pmin. Si el turno es de max, ejecuta y devuelve el estado con el mayor valor de Si el turno es de min, espera la jugada con el más pequeño, de manera que sea más favorable para max. Y bueno, simplemente se repite el algoritmo. Esto es una breve explicación de cómo sería este algoritmo para el juego 3 en raya. Bueno, espero que hayan encontrado de utilidad esta explicación. Muchas gracias.